Hola, buenas tardes, noches a todos. Lo primero quiero agradecer al colectivo Laica que nos haya dado la oportunidad a todos de escuchar a Antonio Escotado. Todo esto, como sabéis, pertenece al Festival Tonal. Este año han hecho una ampliación, digamos, un aspecto más cultural y gracias a eso podemos tener esta maravillosa presentación. Juan, del colectivo Laica, me pidió que preparara una breve introducción a la conferencia del señor Escotado y empecé a pensar, a escarbar en mi memoria lo que había supuesto en mi vida y en mi formación mental, digamos, la figura de Escotado. Echando la vista atrás, recordando muy atrás, recordaba de pequeño haberte visto en la televisión, sobre todo, en tertulias, entrevistas, programas, pegándote ahí con algunos personajes. Y la verdad que la primera vez que lo escuché hablar en televisión fue en concreto de drogas. No recuerdo ahora mismo la tertulia o lo que fuera. Pero la verdad es que fue un discurso que a mi mente preadolescente la removió muchísimo. Era un discurso al que no estaba acostumbrado y probablemente tampoco preparado para escuchar en ese momento, y menos aún de una persona que presentaban como académico, filósofo, bueno, un extenso currículum que tienes. Lo que más me llamó la atención de su discurso fue que escapaba completamente al discurso que yo estaba acostumbrado a escuchar, tanto de los medios de comunicación como de mi entorno. Era una época, y de alguna manera lo sigue siendo, en la que los medios nos bombardeaban con anuncios antidroga. Fijo que todos recordamos este mítico anuncio del gusano metiéndose por la nariz, todo ese tipo de cosas. Luego, aparte, múltiples campañas de la Fundación Antidrogas, los parques con jeringuillas, los sermones de tu madre señalando a los yonkis acurrucados en los portales. Pero el discurso de Antonio escapaba completamente de eso. Su discurso estaba completamente fuera de ese debate, completamente polarizado, en el que, curiosamente, para mi punto de vista, los dos polos de ese debate pertenecen al mismo lado o al mismo bando. Uno de los polos era el de la víctima, el enganchado, rehabilitado, el alejado de toda culpa o responsabilidad, que culpa y demoniza por completo a una sustancia inanimada, digamos. Y, por otro lado, está el discurso paternalista, digamos, del médico, el policía, el rehabilitador, el terapeuta, en definitiva, digamos, el salvador, ¿vale? La víctima y el Mesías, el hijo culpable y el padre responsable, todos eran discursos de los que Antonio huía y por ello acababa enfrentado con esos dos discursos, precisamente. Precisamente él huía, digamos, del consejito, la palmadita en la espalda. Y curioso era que, hablando de droga, de él salían conceptos como libertad, farmacia, autoconocimiento, el miedo del hombre a desmontar esa complicada trama de símbolos que le rodea, e incluso ese miedo a sacar al Mr. Hyde que todos llevamos dentro, aunque ese Mr. Hyde no sea menos yo que el Dr. Jekyll que está por encima. De su boca salió algo que me marcó para siempre al ser preguntado por la legalización de las drogas, no sé si por Jesús Quintero fue en concreto, y él dijo que en ningún momento estaba a favor de la deslegalización de las drogas, sino de la despenalización. Que para él hablar de la legalización de las drogas, y cito textualmente, era tan absurdo como hablar de la legalización de la pintura, de viajar o de fornicar. Un sinsentido. En definitiva, lo que quería, sobre todo, al hacer esta presentación, es agradecer a Antonio el haber ofrecido, tanto a mi generación como a generaciones anteriores y posteriores, la auténtica libertad, aquella que solo ofrece el conocimiento y la experiencia, porque gracias a su conocimiento y su experiencia, muchas personas, y te cito otra vez, como dirían los antiguos, en vez de abstenerse de la euforia ofrecida por Baco y sus análogos, han elegido navegarla con elegancia y, sobre todo, con el respeto y la seguridad necesaria para no perderse en ella para siempre, o de ser así, conseguir volver con lo aprendido, que no es sino ese aprendizaje el que nos mantiene vivos y más aún despiertos. Y ya para finalizar y dejar de dar la chapa, voy a acabar citando a William Blake y su famosa frase: si el polvo que cubre las puertas de la percepción se retirase, cada cosa aparecería al hombre como es, infinita. Y añado que ese es nuestro derecho, el del acceso, ojalá en un futuro con tarifa plana, a esa infinitud. Y sin más, os dejo con Antonio Escotado, o como diría nuestro amigo en común Paco, el niño de Elche, Maestro Escotado. Un fuerte aplauso.
Bueno, es una enorme satisfacción para mí, ya según se acerca el final de mis días, tener esta amable atención, sobre todo de gente joven como vosotros, y poder seros en alguna medida útil. Es cierto, soy un poco perro verde desde pequeñajo. Me empeñaba en leer porque me gusta leer, no me canso de leer. Y claro, como ahora ya casi tengo 80 años y no he parado de hacerlo por lo menos 12 horas al día, pues algo he aprendido. Encima he tenido bastante memoria, con lo cual, bueno, se me ha despejado mucho, pero algo queda. Mira, si algo me molesta, sin embargo, ya de llegar a tan viejo, es ser el de las drogas. Y, sin embargo, la culpa del San Benito la tengo yo. Pues podía haberme callado cuando empezaron a decir las memeces de siempre, pero en aquella clave, que fue de 1983, no sé qué pasó, que yo mismo me oí hablar sin saber lo que iba a decir. No suele sucederme. Habla irreflexivamente, pero aquel día sí. Y fijaos que era el primer día que pisaba un tablao de la tele. Allí estaba, entre otros, José María Mato Reboredo, a quien yo conocía porque era el jefe de la Brigada Político-Social. Y a los rojos, y más aún a la rama ácrata, nos esposaba al radiador, que estaban calentísimos en invierno, había que estar huyendo de quemarse las muñecas con aquello, y no nos hacía mucho más que darnos una torta bonachona, diciendo que teníamos que ser nacionalcatólicos. Me encontré a Mato en aquel programa de La Clave, pero de jefe de la Brigada de Estupefacientes. Como Franco había muerto no mucho antes, 7 años o así antes, pues claro, en uno de los intermedios de publicidad le dije, pero Pepe, qué bien te has reciclado. O sea, ahora ya lo de la político-social no funciona, ya no puedes estar dando tortas ni expulsando a los rojos. Y ahora es perfecto, ahora vas a traer el ideal nacional católico al consumo de psicofármacos. Yo no me di cuenta, pero se lo tomó muy a mal. El caso es que 4 meses después, yo daba por primera vez duraderamente con los huesos en la cárcel, en una prisión preventiva que duró 90 días. A pesar de todo acabó muy bien. Pues yo necesitaba esa prisión preventiva y sobre todo la larga, la del año posterior, que vino bastante después, vino en el 89, lo necesitaba, pues bueno, para armar los materiales que llevaba muchos años preparando, que luego se publicarían como Historia General de las Drogas. Me vino bien porque eran vacaciones muy humildes, pero pagadas. Nadie podía molestarme y conseguir una celda de aislamiento, que era lo básico, pues bastaba. Bastaba para enfocar totalmente. Vemos que han seguido las casualidades y yo veo que llegan a esta noche y tengo esta amabilidad y el más fácil de los temas. Es un coñazo ser el de las drogas. Sinceramente creo que soy algo más que el de las drogas. Pero vamos a ser el de las drogas esta noche. Nuestro derecho a las drogas. Eso se contesta en 2 frases. ¿Me oís bien, no? ¿De qué es la aparición del Señor? Siento que sea Nada, agua. Perfectamente. El que solo bebe agua tiene algún secreto que esconder. Demasiados. Bueno, digo que se soluciona en 2 frases. Nuestro derecho a las drogas es entera y exactamente el mismo que el derecho de todo adulto a la libertad y a la búsqueda autónoma de su felicidad. Punto final. Por fortuna, la Constitución, las leyes españolas, en general reconocen el derecho principal de la libertad y esa derivación tan esencial, la primera,
que dice, bueno, tú no solo eres libre, sino que eres libre de elegir los medios para tu libertad. ¿Cómo diablos es posible que algo tan esencial, que es el artículo 1 de la Constitución española, el valor de los valores, aquello que distingue al hombre de las bestias y al hombre digno del esclavo y del siervo, cómo es posible que esté reconocido y al tiempo que haya una guerra contra eso? Bueno, digamos que la guerra se terminó hace fácil 15 o 20 años y que ahora lo que tenemos es una especie de situación de hipócrita armisticio, donde de vez en cuando a alguien le toca a la China, fundamentalmente los correos de drogas, y otros no. La política represiva, en prácticamente todas partes del mundo que no sean las repúblicas islámicas, se ha convertido en política de reducción de daños. Y entonces, en vez de perseguir la fabricación, difusión y consumo de ciertas sustancias, lo que hace es alimentar un ejército creciente de especialistas en el tratamiento. ¿Ha pasado esto antes en la historia de la humanidad? Pues mira tú qué gracia, sí, pero no a menudo. La humanidad se ha valido sola para hacer frente a bastantes medios eufóricos que ha tenido. Por ejemplo, el opio lo doy por seguro y los derivados del cannabis doy por seguro que son anteriores a las primeras fermentaciones alcohólicas y en particular a las fermentaciones de la vida. Porque quizá las cervezas de mijo en África Central y tal, pueden ser incluso más antiguas que el opio. Vamos, más antiguas que el cultivo de la dormidera, que llamamos Papaver somniferum. Pero, si digamos tenemos 20 siglos ahora, 50 siglos de historia recordada, más o menos con precisión, las ocasiones donde se ha perseguido el consumo, la producción y la distribución de ciertas drogas, creo que se reducen a 3. 3 en 50 siglos. La última lleva ahora, pues eso, 103 años. Porque venimos 104. Esto que hay ahora aquí, esta legislación mundial, viene de un precepto muy curioso, solo postal. Había tal miedo al hacer este precepto y a que violase la Constitución americana y se enfrentase directamente con el artículo que asegura la libertad y la persecución autónoma de la felicidad, que los prohibicionistas se buscaron un camino indirecto y a través de un precepto postal registral, la ley Harrison, consiguieron que aunque en ninguna parte se decía que aquellas cosas estaban prohibidas, si no hacías lo que mandaba la ley Harrison, ibas a la cárcel y además te arruinaban. De aquel precepto, la ley Harrison la aceptó el Congreso norteamericano al mismo tiempo que la que luego se llamó ley Volstead o ley seca, porque los Estados Unidos atravesaba el segundo de sus grandes despertares o amaneceres y estaba imbuido, penetrado por lo que llaman pasión del destino manifiesto. ¿Qué es el destino manifiesto? Pues que Estados Unidos, que era un precipitado de inmigrantes europeos, de alguna manera allí habían germinado tan bien condiciones de libertad y de competencia que el mundo en el futuro debería hacerles caso. Junto a la doctrina del destino manifiesto,
que era en gran medida de asociaciones como el Ejército de Salvación y cofradías religiosas. Había también la sección laica, que podemos llamar progresivismo, así se llamaba, donde ya abiertamente se trataba de que los fines que antiguamente curaban los clérigos, a partir de entonces lo iban a curar profesionales, psicólogos, médicos, enfermeros, ayudantes suyos, asistentes sociales. Así empezó. Pero esta es la última de las 4 que he mencionado, o de las 3 que he mencionado en 50 siglos. ¿Cuál es la primera? Pues fue en un gran periodo de la República Romana, bastante antes de que comenzasen las guerras civiles que luego acabarían desembocando en el imperio. Y tan importante fue aquel ataque, aquella premonición de lo que hoy tenemos en materia de drogas, que Tito Livio, en su maravillosa historia de Roma desde la fundación, le dedica ni más ni menos que 12 capítulos. ¿Por qué le dedica 12 capítulos? Pues porque el propio Livio explica al final de aquella simiente, de aquella persecución, de aquella primera invocación a la salud pública, se derivaría el fin de la República Romana, el colapso de las libertades, el comienzo del despotismo, el imperio de la ley arbitraria, el gobernar por decreto, olvidar al pueblo. ¿Cuál fue aquella iniciativa? Había 2 cónsules, solo recuerdo el nombre del cónsul Postumio, que era el que estaba en funciones. Y el cónsul Postumio decidió que la religión más en boga entonces en Roma, que eran los misterios báquicos. Bueno, es cierto que convendrá que aclare qué es un misterio. Misterio, mistes, significa testigo. También lo traducimos por peregrino. En los misterios antiguos, las religiones antiguas son básicamente mistéricas, una o varias veces en la vida se reúnen los grupos y bajo la dirección de un individuo que suelen llamar psicopompo, que produce la llegada del alma, la irrupción del espíritu, se les da algún psicofármaco muy fuerte que les cambia, digamos, el chip. Lo que el cónsul Postumio decidió perseguir eran los misterios báquicos. Baco Dioniso es un dios bastante reciente, que no está prácticamente en las crónicas griegas antes del siglo V. Y bueno, es un personaje, es el dios del esperma, el dios de la vegetación, el dios de lo irracional, el de las orgías y por supuesto el patrón del vino. Tal éxito tenían los misterios báquicos en Roma que el cónsul Postumio, convencido de que tras esos misterios se ocultaban captaciones testamentarias, adulterios, abusos sin fin y toda suerte de abyectas secretos, decidió perseguirlo. Inmediatamente se dio cuenta que, como es un crimen sin víctima, pues no contaba con gentes dispuestas a denunciarlo. Y que, claro, normalmente los asesinatos, los robos, las estafas, pues empieza la víctima yendo a la comisaría y diciendo, oiga, ¿qué pasa? A mí me han quitado, me han matado, me han golpeado, lo que sea. Aquí no había nadie dispuesto a hacer eso. ¿Qué hizo Postumio? Se las ingenió para conseguir que del erario romano una parte se extrajese para, textual Tito Livio, delatores remunerados anónimos.
Él necesitaba delatores remunerados anónimos. Y aún así, como el derecho romano no había conocido nada semejante, pues nadie se atrevía, nadie le entraba al trapo. Entonces fue él el que consiguió identificar una de las sacerdotisas del culto, se me olvidó el nombre de la sacerdotisa, y le dijo: o participas o te entierro viva, que es una de las formas que tenían los romanos de liquidar a la gente, el enterramiento en vida. Aterrada, la otra empezó a cantar nombres. Esos nombres fueron cantando otros. Al final se celebró el grandioso proceso de bacanales, si no recuerdo mal, el 123, 122 antes de Cristo. Después de cargarse unas 3.000-4.000 personas ejecutadas sin juicio, a partir de pruebas que eran el testimonio de personas anónimas, remuneradas, mandanarices, respecto de lo que eran las garantías del derecho privado y público romano. Mandanarices, Tito Livio interrumpe su crónica, pero sí que nos quedan por epigrafía, o sea, por cosas que han quedado ya escritas así en mármol o en otros documentos en sólido. Yo creo que esto es en placas de bronce. Nos queda lo que decía el segundo pretor, el segundo magistrado encargado del segundo proceso de bacanales, que fue como en el 118 o el 117. Lo que decía el pretor es: tras 3.000 nuevas ejecuciones, no se le ve el fin a este monstruoso proceso. Monstruoso proceso. ¿Por qué era monstruoso? Pues porque nadie se quejaba de lo que había. Porque estaban interrumpiendo una libertad civil privada, como ir a unos cultos, ir a unas ceremonias religiosas. Cuando el cristianismo se impuso, a partir del edicto de Teodosio, el de Tesalónica, prohibió terminantemente cualquier tipo de ceremonia nocturna y prohibió todo tipo de rito pagano y cualquier sacrificio relacionado con ritos paganos. Sin embargo, la gracia de las religiones mistéricas, os he hablado de la de Baco, pero la más famosa y célebre y prestigiosa del mundo antiguo son los ritos de Eleusis, que no se podían renovar, acontecían una sola vez en la vida, pero llegaron a iniciar a 2.000-3.000 al año y eran la principal atracción turística de Atenas. La gente venía de los 5 rincones del mundo para ser iniciada en Eleusis. Y ya estaba funcionando Eleusis cuando se componen los poemas homéricos. Eso da una idea de la antigüedad de ese culto. La gracia de los cultos mistéricos es que no hay sacrificio. Es decir, no se derrama la sangre de algún animal o de algún ser humano en caso de que sean sacrificios humanos muy abundantes. Por ejemplo, en la zona céltica de Europa y abundantísimos en el centro de América. No. En vez de sacrificio de un animal, la relación con el Dios se hace a través de un banquete, de una comunión. Eso, naturalmente, para el cristianismo era una competencia excesiva, porque en el cristianismo se conservaría el vino de Dioniso y el pan, que era el secreto de Eleusis, porque en Eleusis, de esto hay muy pocas dudas, se consumía una variante pasada por agua, literalmente hidrolizada, del cornezuelo de centeno, abundantísimo en la zona, que da la amida del ácido lisérgico, bastante menos activa, incómoda, porque da retortijones, hace uno mal las digestiones, con eso seguro. Y eso también, sin embargo, para los sacerdotes eleusinos era bueno, porque ellos dominaban toda la sintomatología orgánica y luego sabían cuándo llegaba el momento del efecto principal y probablemente era siempre de noche, con grandes hogueras, debían recitar poemas, probablemente el poema homérico a Demeter, pero vamos, comulgaban.
Se estaban 10 horas o así viajando y al amanecer ya salían los mistes, los testigos, los peregrinos. Salían y ya no podían volver. Juraban por su vida que nadie revelaría ni el más mínimo detalle de las ceremonias. ¿Y hasta qué punto fueron severos? Lo muestra que Esquilo, el gran dramaturgo, el primero que ganó todos los concursos de drama, escapó de milagro, ¿no?, de ser muerto, y muerto como mataban los atenienses entonces. Te meten en un calabozo y te mueres de sed. O sea, ni agua. Los atenienses mataban con el criterio de ni agua. Y efectivamente todo el mundo a los 4 días estaba liquidado. Y no te había costado un céntimo al erario público. La canallada la habías hecho tú y tú la pagabas. Bueno, pues Esquilo escapó de milagro, jurando y perjurando que simplemente había mencionado una escena de los misterios, que él no había sido iniciado, que su hermano sí. Vino con el hermano que había perdido un brazo en la batalla de Maratón, se arrodilló ante la asamblea ateniense, que era la asamblea reducida, unas 1000 personas. Se arrodilló, pidió perdón, suplicó que no le matasen y efectivamente aceptaron las disculpas. Luego, 70, 80 años después, fueron a matar a varios. Por ejemplo, quisieron matar a Alcibiades, porque había, según decían, se había llevado el quiqueón, es decir, lo que daban los sacerdotes eleusinos, esa papilla de cebada, entendamos, papilla de cornezuelo de centeno, entendamos, amida del ácido lisérgico, porque Alcibiades se había conseguido el quiqueón y se lo tomaba con los amigos en su casa. Y además encima una de estas se había pillado tal colocón que habían salido y habían mutilado los hermes. Los hermes eran unas figuras fálicas de piedra. Y ahí se habían ido con mazas y cinceles y los habían mutilado. Claro, un sacrilegio de infinitas proporciones. Y lo condenaron a muerte. También condenaron a muerte por los misterios a la famosa Friné, que era la más bella de las meretrices. Bueno, no eran meretrices, eran simplemente mujeres de placer. Pero Friné salvó la vida, como la mayoría sabrá, porque su abogado astutamente le quitó la túnica. Y entonces la asamblea quedó estupefacta y dijo: lo que Venus ha bendecido no lo maldecirá un mortal. Y Friné salió viva de aquel trance. Se revela hasta qué punto eran majos los griegos, ¿no? Ya le gustaría a Friné salir indemne, por ejemplo, de la Cuba de Castro o de la China de Mao. Sí, mal lo hubiera tenido en ese caso. Pero bueno, las religiones mistéricas comulgan. La religión cristiana comulga. Y comulga con pan y con vino. El pan es como un testimonio, un decir sí a Eleusis, y es tremenda tradición, porque había por lo menos 30 misterios más tipo eleusino en la cuenca mediterránea. Sabacio, Samotracia, etc. Los báquicos, que eran renovables, se habían extendido como una plaga y eran básicamente vinos, pero vinos muy fuertes, normalmente cargados con otras cosas, con cosas adicionales. La gente se iba a coger unos pelotazos increíbles, a mi juicio, del tipo de los que se cogen en vudú. O sea, puros y fumando aguardientes de muy alta graduación, como si fueran vasos de agua. Y claro, es muy distinto viajar con ácido que el trance vudú o candomblé. Con ácido viajas en el sentido de que ves hasta lo que preferirías no ver. En cambio, en el caso del vudú, siempre llega el embrutecimiento, la torpeza general de los sentidos y un reparador sopor, seguido de sueño más o menos malo. Toda persona que haya pasado una resaca sabe que se duerme mal y poco.
y despertarte luego horrible, pero en fin, aquello ha sido fuerte y durante un rato uno se ha olvidado de sí mismo. La religión cristiana da pan y vino, pero los ha formalizado de tal manera que solo el sacerdote los toma. Y en cantidades mínimas, y por supuesto el pan sin amida de ácido lisérgico. ¿Cómo se podía consentir la competencia? No. Cuando fueron los misioneros españoles a América, les daban la hostia, todos encantados, porque a la mano decían, qué increíble, una cosa así de pequeño, va a coger el colocón de antes. Se daban, esperaban discretamente 20 minutos, media hora, una hora. Al cabo de la hora venía el jefe de aldea y le decía al cura, oiga, su medicina se ha estropeado. A nosotros nos pasa a menudo, también se nos enrancia y se nos pierde actividad. No se preocupe, nosotros tenemos otras cosas aquí. Esto, como cuenta Bernardino de Sahagún y otros cronistas de Indias, pues claro, era funesto para los indígenas y en especial para el jefe de aldea, que ya no lo contaba, es decir, ya quemado vivo como satánico representante del maligno. Entre la persecución del cónsul Postumio, donde se inventa al acusador, fuerte, se inventa al acusador, a la persecución de las brujas, que empieza con un librito llamado Canon Episcopi, o sea, Canon de los Obispos, a finales del siglo XIII, y que no se enardece hasta el descubrimiento de América, la humanidad se vale sola, no hay ninguna legislación. Reina el cristianismo, están prohibidos los cultos mistéricos, lo cual significa que se han cortado mucha relación del hombre con las drogas más psicoactivas, más visionarias. Pero no hay ninguna norma. Por ejemplo, la ley romana, vigente hasta el siglo XVI, la lex de sicaris et beneficis, que es, o sea, la ley de sicarios y asesinos, declara, yo creo en el artículo 4, droga es una cosa indiferente. Sirve lo mismo para matar que para curar. Bueno, entonces, aunque hemos visto lo que pasó en el 120 y tantos antes de Cristo, y luego hemos visto que se han prohibido los misterios, las religiones mistéricas por el cristianismo, desde el edicto de Teodosio de Tesalónica, que debe ser del 420 o así. Desde entonces hasta el 1500 o 1550, cuando ya está enardecida la persecución contra brujos y brujas, la humanidad se autoorganiza en materia de drogas. Literalmente se autoorganiza. ¿Qué pasa con las brujas? ¿Se persigue que las brujas trafiquen con drogas? Sí, señor. Pero, ¿qué es lo que se atribuye a las drogas de las brujas? ¿Efectos químicos? No, señor. Efectos mágicos. El gran escritor Bodino, al cual debemos el concepto de soberanía, fue también magistrado de la región del Languedoc francés. Y este hombre, tan inteligente en unos sentidos, era lo bastante bruto como para creer que de noche las brujas cruzaban el Atlántico, las brujas americanas, y venían aquí a participar en aquelarres en Europa y a corromper a la juventud y tal, porque él estaba convencido, y no le faltaba algo de razón a Bodino, que había un mercado fuerte para untos y potajes brujeriles precisamente entre la aristocracia europea. Gente así, digamos, con posibles, inquieta, y que ante estos fármacos que evidentemente eran activos o muy activos, pues había que frenarlo. Pedro Mártir de Anglería, uno de nuestros cronistas de Indias, cuenta, por ejemplo, que un inquisidor español llamado Tenebrero tenía un próspero negocio de reventa
de untos y potajes brujeriles. O sea, primero él cogía a las brujas y brujos, los quemaba y luego se quedaba con eso y los revendía. Diré que no es verdad, lo siento, preguntárselo a Martí de Anglería. No creo que tuviera razones para mentir en una cosa tan gorda como esta. Entonces los inquisidores perseguían a las brujas porque tenían cosas que realmente eran capaces de cambiar las cosas. Pero no por química, por magia. Y entonces lo que prohibían, perseguían, era la magia. Fijaos bien, porque a mi juicio la cruzada contra las drogas ha cambiado un poquito, pero sigue persiguiendo la magia. Si se atreviese a perseguir a la química, sabría de sobra que está persiguiendo a un dios, que está persiguiendo a una galaxia, que no puede con ese enemigo. El enemigo tiene 1000 recursos más que él y que es simplemente grotesco ponerse a pelear con esa potencia, que es equivalente a 20 dioses olímpicos. Yo creo que no se le ha quitado a la cruzada moderna contra las drogas el hecho de, si yo no estoy contra la química, es decir, contra la estructura de la materia y la energía. No, contra eso, ¿cómo voy a meter yo eso? Si además eso es obra de Dios. No. Yo con lo que estoy es contra la magia. Y estas cosas son mágicas. Vamos a ver luego por qué esto se justifica ante la cruzada actual. Brujas y brujos mataron mucho más las iglesias reformadas que los católicos. Llegó un momento en que el Román de la Rose, los textos así, digamos, paradigmáticos del Renacimiento, final de otoño de la Edad Media, Renacimiento, el autor es un belga, un flamenco, Jan de Meunga. Pues bueno, en el Román de la Rose, las brujas, que inicialmente, según el canon episcopi, eran unas pobres ancianas descerebradas que trataban pues, con algunos untos, según Jan de Meung, es 1/3 de las mujeres europeas son brujas. ¿Así? 1/3 de las mujeres europeas son brujas para Jan de Meung. Pues, vale, por Dios, han subido mucho, ¿eh? El problema se ha hecho enorme. Los protestantes son especialmente feroces. Por ejemplo, mataron a la madre y a 2 tías de Kepler, de Johannes Kepler, probablemente el más grande científico antes de Einstein. A mi juicio, bien superior a Newton. Pues eso simplemente como ejemplo. Aquí en España, no. En América sí que hicimos una masacre con los chamanes, por supuesto. No la podemos ni calcular. Pero no hay que olvidar que cuando la zona que los españoles conquistaron, que era el Imperio Inca y el Imperio Azteca, eran civilizaciones literalmente monstruosas, las más depravadas que conoce la historia universal, donde había, por ejemplo, entre los aztecas 12 fiestas anuales de guardar con sacrificios humanos y un dios como Tlaloc, el dios de la lluvia, que solo aceptaba víctimas bebés. Porque solo las lágrimas del bebé, mientras le sacaban con el cuchillo de obsidiana al corazón y se lo ofrecían, que joderse, bebés. Solo así daba él la lluvia. Imagínese un pueblo que venera una deidad así. Bueno, fue la segunda ocasión donde las drogas se persiguieron. Pero no se persiguieron en cuanto que drogas. Y si nos fijamos, el cónsul Postumio tampoco las persiguió en tanto que drogas. En tiempos del cónsul Postumio, ¿qué pensaba la medicina científica? ¿Quién era el más grande médico de la época del cónsul Postumio? Galeno.
Debo reconocer que Galeno es unos 50 años más joven que el cónsul Postumio, pero vamos a permitirnos este pequeño desliz cronológico. ¿Qué piensa Galeno de las drogas? Pues exactamente lo mismo que la lex de sicaris et beneficis, es decir, que son productos neutros, que lo mismo sirven para curar que para matar. Pero Galeno está convencido de que hay uno que es especialmente bueno, que es el opio tebaico, que se hace en la antigua Tebas, en la Tebas egipcia, en uno de los oasis del Nilo, bastante mucho más abajo de Alejandría y del Cairo, mucho más. Y le recomienda, y al fin el que acaba tomándolo todos los días, un trozo de opio tebaico del tamaño de un haba asturiana, una fave, diluido en vino caliente. ¿Quién es? Pues la eminencia moral del mundo antiguo, el emperador Marco Aurelio. Lo toma desde los 25 años hasta que se muere, en 70 o así. Me temo que lo asesinó su hijo Cómodo. Él debió asesinar a Cómodo, pero no tuvo valor para hacerlo, aunque debiera haberlo hecho. Pero bueno, esto nos da una idea de qué pensaba la medicina científica. 3 siglos antes de Hipócrates, el fundador de la medicina, que no va de conjuros y de ritos mágicos y de abracadabras y shazam y cosas de estas, el fundador de la medicina científica es Hipócrates. Si leemos los fragmentos que quedan del Corpus Hippocraticum, encontraremos que la palabra para droga en griego, fármacon, es curiosísima, porque si termina con N, es droga. Si en vez de ir esdrújula, acentuada en la primera y terminada en L, decimos fármacos y la hacemos aguda y le cambiamos la ni, la N, por una sigma, por una S, chivo expiatorio. Pues, cara, ¿qué tiene que ver la droga con el chivo expiatorio? La misma palabra. Asombroso. Asombroso. ¿Qué dice Hipócrates en particular de las drogas? Pues no mucho. Por ejemplo, que las mujeres cuando les llega la menopausia, lo mejor para frenar lo que llama Hipócrates sus sofocaciones uterinas, mi mujer acaba de pasar la suya, pero ya no llama uterina, la llama sofocos, sofocaciones, que le da por sudar y tal. Lo mejor es opio, es lo que recomienda Hipócrates. Sabemos también que la civilización egipcia y la mesopotámica daba opio hasta a los bebés para relajarles y que llorasen un poco menos. En Roma había cientos de tiendas dedicadas a vender opio. Hay al menos en griego y en latín, hay unos 10 palabras en cada lengua para llamar al alcohólico, borracho, piltrafa, debido al vino. ¿Hay alguna para designar al opiómano? No. Qué casualidad. Tampoco hay ninguna para designar al cannabinófilo. La única droga que preocupa antes de la entronización del cristianismo es el vino. El vino empiezan a comercializarlo a la vez fenicios y griegos, el imperio comercial que digamos culmina en la época de Pericles. Da tal miedo el vino, deberíais leer, por ejemplo, El origen de la tragedia de Nietzsche. Está muy bien visto eso, están recogidos los documentos oportunos. Da tal miedo el vino en aquel tiempo que nadie por debajo de los 30 años puede beberlo. Todas las mujeres están excluidas del uso de por vida, salvo que estén inscritas en el censo de rameras y paguen el correspondiente impuesto, en cuyo caso son libres y pueden hacer lo que les dé la gana. Si se lee, sin embargo, diálogos como El banquete de Platón, Las leyes de Platón, La república de Platón, El Fedro de Platón, he mencionado 4 de Platón, se observará que el propio Platón, que por lo demás es un puritano autoritario hasta límites inauditos,
recomienda libaciones cada vez más frecuentes al sagrado Dioniso. Eso quiere decir ir bebiendo más según se va uno haciendo más viejo. Es un consejo que yo desde luego acojo con placer y voy a demostrar con los actos. Esas libaciones cada vez más frecuentes, dice Platón, alivian las tiranteces de la edad y la mala hostia del anciano quisquilloso. Bueno, habíamos visto que nuestro derecho a la droga es indiscutible, puesto que era el derecho a la libertad y a la persecución autónoma de la felicidad. Yo luego os dije, que alguna vez se ha dudado esto, y os comenté la persecución de bacanales, la tremenda preocupación de Livio, que le da 12 capítulos simplemente diciendo sí, que de aquí salen todas las tiranías, de aquí se hundió Roma y aquí ya nunca más se oyó hablar del pueblo. A partir de aquí viene la tiranía. ¿Cómo se puede hacer un crimen donde los acusadores están remunerados y son anónimos? Es demasiado, macho, es demasiada trampa, es como jugar con ases en la manga y todo eso. Desesperante. Pero claro, es que si no, ¿cómo les persigues? Si nadie protesta, pero tú quieres acabar con ellos, pues no tienes más remedio que hacerte un puente. Luego vimos lo que pasó con el cristianismo, las religiones mistéricas, cómo era una competencia para la comunión meramente formal cristiana. Pues cuando se comulga lo que quiere decir es, creo en el credo de Nicea, soy un cristiano fervoroso. Es decir, se comulga en la fe, se comulga en la creencia. Pero no hay ninguna modificación anímica. En cambio, en todas las religiones mistéricas previas, y por supuesto en las africanas, en las asiáticas, en las mesoamericanas, lo que hay es una monumental experiencia psíquica, inducida por psicofármacos, naturalmente. Bueno, pues entonces vimos que allá por el 120 y tantos el cónsul Postumio tomó sus medidas, que luego esto de alguna manera resucitó en el 1500. Que Jean de Meun, por ejemplo, en Román de la Rose, dice que 1/3 de las mujeres europeas han llegado a ser brujas. Sin embargo, es la propia Iglesia la que desde el siglo XVI empieza a aterrarse de las consecuencias de lo que está pasando. Empieza a haber circulares secretas del Vaticano a los obispados diciendo que se espacien las persecuciones. Empieza a haber textos y autores eclesiásticos, en España, por ejemplo, el cardenal Lorenzana, que dicen que aquello es un monstruoso error, que las brujas son pobres dementes o que si no se trata de medicina y que hay que investigarlo desde el punto de vista de los boticarios, que a lo mejor hay cosas útiles. Claro, la Iglesia del siglo XVI y XVII es tremendamente culta. Es la zona más cultivada del mundo. Entonces, y es la propia Iglesia la que, sin desdecirse, convierte la cruzada contra las brujas en susurros. Transcurre así, mucho más tranquilo, el 16, totalmente tranquilo, el 17. Y luego el 18 y el 19 son siglos de expansión científica poderosísima, de liberalismo económico, revolución industrial, capacidad inventiva máxima de los seres humanos, se vuelve a venerar la autonomía, el mérito, la capacidad del individuo y al mismo tiempo se valora también lo que podemos llamar espíritu objetivo, que no es individuo a individuo, sino que es lo que van haciendo los grupos humanos. Por ejemplo, cuando sus políticos duermen, progresan todavía más. Bueno, eso son lo que yo llamo en historia general de las drogas, el largo interregno liberal. Las drogas no solo no están perseguidas, sino que se consideran la parte más prometedora del acontecer para el hombre. ¿Prometen qué? Prometen aumentar el control sobre el sistema nervioso central y el periférico. Prometen multiplicar la capacidad de obrar. Prometen recluir el dolor.
en zonas cada vez más pequeñas. Prometen vencer el miedo. Prometen saber hacia adentro y hacia afuera. Me diréis, ¿de verdad? Ahí está la obra de Nietzsche, ahí está la obra de Baudelaire, ahí está la obra de Tomás de Quincy, ahí está sobre todo los 3 volúmenes de Ernst von Bibra, que el libro aquel maravilloso de los vehículos eufóricos y el hombre, donde por primera vez una eminencia científica es capaz de reunir todos los datos que había sobre la materia y te ofrece una historia plausible, verídica y muy completa de lo que ha sido la relación del hombre con vehículos psicoactivos en todos los continentes. Ernst von Bibra, que entre sus méritos, por ejemplo, celebró 102 duelos y ganó los 102, de los cuales 90 fueron a muerte. Un gacho muy serio. De la misma época es Richard Francis Burton, el capitán Burton, que tanto celebra Borges, que hablaba 27 lenguas y soñaba en 14, que se vio obligado a matar al guía que le llevaba a la Meca disfrazado de musulmán porque él quería ver qué hacían allí y era un misterio absoluto lo que pasaba. Fue él el que reveló que era el monolito ese, nadie lo sabía. Pero un día se descuidó y le pilló meando el chaval. 13 años tenía el chaval. Tuvo que degollarlo. Era su vida o la de Burton. Eso también muestra qué tipo de sujeto era Richard Francis Burton. El capitán Burton. Pues era un opiófago brutal, un partidario ilimitado de todas las variantes de cannabis, hachís, marihuana, y había sobrevivido a ataques muy graves. Por ejemplo, una noche estaba en el campamento con Speke cuando descubrieron el lago Tanganica, el origen del Nilo, ni más ni menos. El viaje que hizo época en términos geográficos, y los atacaron unos somalíes y él, a base de pistolas, rifle, todo muy bien, pero con una lanza cruzada de un carrillo al otro, que le había reventado unos cuantos muelas, pero pues, a pesar de todo, claro, no le daba tiempo a quitarse la lanza y mataron a los atacantes o los pusieron en fuga. Capitán Burton. Bueno, esos siglos fueron gozosamente alegres y, como es lógico, la química respondió muy bien. El hombre descubrió los alcaloides. Hay algunos fármacos que tienen principios sin un nitrógeno, uno o varios nitrógenos en la molécula y que por lo tanto no son alcaloides, pero la mayoría tienen nitrógeno en la molécula y son por tanto alcaloides. En el siglo XIX se empieza descubriendo la morfina, la codeína, la mescalina, en fin, interminable sucesión. ¿Qué pasa cuando se descubren los principios activos de las plantas? Pues que ya no hace falta cultivarlas, que las tienes en un espacio mucho más pequeño y que no se enrancian, ni se vician, ni nada. Es decir, es la gran revolución en términos de las drogas. Y así sigue la cosa. Y luego viene la ley Harrison, que os comentaba, flanqueada por la ley Volstead o ley seca. Y así, en ese clima de gran amanecer espiritual, doctrina del destino manifiesto, progresivismo científico, cunde la idea de que el hombre tiene que ser protegido de las drogas, porque hay demasiadas. Pero vamos a ver un ejemplo. Heroína. La heroína es descubierta por Heinrich Dresser, director de Bayer, que era una fábrica de tintes, no ya nacional, sino provincial, en Bielefeld. Dresser descubrió que tanto la corteza del sauce, que tiene salicilato, aspirina, como la morfina, si se cocían brevemente en ácido acético en forma anhidra, daban un material mucho más interesante
que sus respectivos originales. Y esa metilización, o bien del ácido acetilsalicílico, o bien de la morfina, fue la heroína. Dresser tomó toda su vida heroína. Siempre dijo que era el mejor fármaco jamás descubierto. Siempre mantuvo que no era adictivo y que la tomaba porque quería. Ninguna otra razón. Pues bueno, Dresser puso en el mercado la heroína en el año 98. En el año 1898. En 1900, las farmacias de todo el planeta vendían sin receta el preparado de Dresser con un prospecto que decía: esto libra de los hábitos de opio y de morfina. Evita con toda certeza, y si no le devolvemos el dinero, cualquier catarro o gripe futuro en su vida. Le va a mantener un tono eufórico impecable. Eso sí, tenga usted en cuenta que tiene un margen de seguridad de aproximadamente 1 a 20. Es decir, si toman ustedes 20 veces la dosis activa, morirán. ¿Cuánto estuvo la heroína vendida con ese prospecto sin receta en todo el planeta? ¿Alguien tiene? Hasta 1937. En Europa, en particular, en 1967 se empezó a controlar en los Estados Unidos de Norteamérica, donde al principio escapó de la ley Harrison. No estaba metida ni como narcótico. En Europa solo se restringió en el año 71, con la Convención Internacional de Sustancias Psicotrópicas instada por presión de los norteamericanos, del presidente Nixon. Hasta el 77, ¿cuántas personas cometieron delitos? Se declararon adictos a la heroína en el planeta. ¿Cuántos? 0. Miren ustedes, Escotado miente. No, mienten nosotros. La cosa es gorda, ¿verdad? ¿Cuándo empezó la heroína a ser el símbolo del mal? Pues muy curioso. Si uno se pone y enfoca las cosas, resulta que vistas de cerca son muy distintas. Por ejemplo, vistas de lejos, parece que gotas del mismo grifo sucesivas son idénticas. Mentira. Si se miran con microscopio de alta definición, 2 gotas sucesivas del mismo grifo difieren grandemente. Pues vamos a mirar de cerca el caso de la heroína. ¿Cuándo aparece la primera piltrafa humana debido a que le gusta muchísimo la heroína? Y casualmente, como lleva restringida desde el 37, está en poder de las mafias, es decir, depende de Lucky Luciano, de los genoveses, etcétera, etcétera, ya. Esa persona se llama William Stewart Burroughs. La gracia de William Stewart Burroughs es que es nieto del descubridor de la calculadora. Aristocracia industrial de la ciudad de San Luis, y familia de enorme prosperidad, enormes posibles. Su tío fue el primer hombre que se suicidó al aprobarse la ley Harrison, porque se encontró que no le habían prohibido su morfina, él era un morfinómano tremendo de toda la vida, y no la había en la farmacia. El farmacéutico durante un tiempo hubo una especie como de tolerancia que daba en farmacia algunas existencias. El farmacéutico no pudo obtener más. El tío de Burroughs intentó recurrir al mercado negro, empezó a fallar por alguna razón, que un aristócrata, un megamillonario, no estaba dispuesto a trotar la calle en busca de aquello. Para este hombre era inconcebible lo que estaba pasando, inexplicable.
Y como por lo visto también era mentalmente un poco nerviosillo, como su sobrino, se tiró por la ventana. El primer caso de adicto contrariado por la legislación prohibicionista que conozcamos. Sobre esto hay un libro monográfico, el de David Mustoe, que es un catedrático de Harvard, que se llama The American Disease, First Years of Prohibition. Y por tanto me disculpo de, digamos, el que dude de mis palabras, consulte a Mustoe. Musto se dice, por cierto, en inglés. Musto se escribe. Bien. Entonces tenemos 3 casos. El del cónsul Postumio, el de Bodino, que está convencido de que las brujas cruzan el océano con el palo de escoba. Si leemos un poco más en detalle a Bodino, nos explicará que las brujas frotan los palos de escoba con sus untos y se los ponen en las partes donde tienen más vello. Y no me atrevo a mencionar lo otro, por supuesto. También aclaran otros inquisidores que algunas tienen el atrevimiento de meterse dentro de la escoba. ¿Será posible? ¿Hasta dónde puede llegar la degeneración humana? ¡Qué vergüenza! Bien, pues entonces vamos a ver, pues me parece que ya llevo un buen rato, ¿no? No llevo mucho rato, me parece. Tenemos 3 casos. El cónsul Postumio, el Bodino y lo que vino con la ley Harrison, el tío de Burroughs y Burroughs. ¿Qué fundó Burroughs? ¿Cuál fue el primer libro de Burroughs? Se llamaba Yonkie. ¿Cuál es el prota de Yonkie? Pues el propio Burroughs. ¿Qué hace el prota de Yonkie? Pues cuando tiene, muy nerviosamente tiene que agotarlo cuanto antes, porque tiene una avidez enorme, no puede dosificarse, no puede, hasta que se pone enfermo. Y luego se despierta y otra vez sigue poniéndose. Al principio, por supuesto, hacía el uso recomendado por Bayer, que era por vía nasal, con limpiezas nasales ocasionales. Pero luego pronto descubre que es mejor pincharse aquello. Primero intramuscular, luego intravenoso. Entonces, el personaje de Yonkie se pasa, por ejemplo, semanas sin moverse de su postura, más que para hacerse lo que él llama fix, mirándose los pies, mirándose los dedos gordos. Por ejemplo, 25 o 26 días. A los 14 o así se le declara un estreñimiento brutal. No quiero entrar en esas escatológicas zonas. Pero, salvo ese efecto secundario, los opiáceos no tienen otra zona indeseable. ¿Por qué producen estreñimiento? Pues lógicamente porque reducen a 1/3 el metabolismo basal. Entonces respiras un 33% menos, tu corazón late un 33% menos y tu estómago funciona un 33% menos de ritmo. Claro, pues así se van acumulando los alimentos y si no hay un mínimo de higiene y un mínimo de cálculo de tomar cosas, digamos, laxantes, la más laxante que yo conozco a primera vista es un vaso de aceite de oliva, sin más, eso también es buenísimo el mercurio, siempre que no tenga uno fiebre. Si tiene uno más de 37 es mortal de necesidad, pero si uno está en sus 36,5 normales, se toma un vasito de mercurio y ya rápidamente aquello desemboca donde tiene que desembocar por puro peso, con tal de que se mantenga uno de pie. Hay muchos remedios, además, insisto, esto es un tema muy escatológico que vamos a, nada más que de pasada tocamos. El personaje de Burroughs se pasa el tiempo mirándose. ¿Cuándo se le acaba? Trota a la calle. Trota a la calle para conseguirlo, pero normalmente no tiene dinero. Pues ya se ha gastado todo lo que tenía. Estamos hablando de un tipo que lleva así varios años o varios meses. Entonces roba para conseguirlo, miente, difama. Se pone a trabajar para el cónsul Postumio.
se pone a trabajar para el cónsul Postumio. Se convierte en el principal propagandista del cónsul Postumio. Dice lo que el cónsul Postumio quiere escuchar. Esto es demasiado bueno para ti, chico. Esto tiene que estar prohibido. Vamos a perseguir a los que lo tomen. Vamos a tratar coactivamente a los que son como yo. Menudo basura humana, pienso yo. No lo pensaba así Burroughs, ni la inmensa iglesia de la aguja que surgió a partir de él. Yo pertenezco a la generación, en cine 41, a la generación que fue más devastada por la iglesia draculina de la aguja, porque era una generación de rojos que empezamos a darnos cuenta del horror que había sido el estalinismo y el fracaso absoluto que representaban las economías planificadas. No por nada, pero eso es una conferencia para otro día, no voy a entrar en qué problemas tiene la economía planificada, pero esa generación puso tanto corazón en que todo se repartiese, que al darnos cuenta de que la idea del reparto producía un espanto absoluto siempre y en todas partes, unos nos fuimos a celebrar la naturaleza y las fiestas báquicas al estilo de Woodstock, y otros se quedaron anclados en la idea de reproducir una sangrienta toma de la Bastilla, con Sade y Robespierre como consejeros supremos. Y esos 8 de cada 10 se pasaron a la iglesia del pinche y murieron. Así por lo menos la humanidad se libraba de esa basura. Efectivamente se libró. Pero mi generación quedó serísimamente diezmada, porque la gente que le gustaba leer, la gente que le gustaba escribir, la gente que le gustaba crear, como tenía mucho más fácil el romper que el hacer, pues se entregó a romper y se rompieron a sí mismos. Y tenía como gran maestre, como gran consejero, a Burroughs, de quien, si no estoy equivocado, el único que dice que es un sicario del cónsul Postumio soy yo. Los otros le consideran, bueno, un señor un poco excéntrico, extravagante, rebelde. A mí me parece basura humana. No es nada rebelde, es un cobarde. Y colabora con la autoridad activamente. Si no hubiera sido por William Burroughs, todo lo que estamos padeciendo desde William Burroughs hasta ahora se hubiera reducido a una 10ª parte, a mi juicio. Porque él fue el que dio los argumentos, el que hizo creer a la humanidad que existía la figura de un yonki, que él tuvo necesidad de enseñar libro a libro, porque con yonki no bastó. Tuvo luego que escribir El almuerzo desnudo y un par de libros más para explicar cómo se podía hacer valer lo que él acabó llamando el álgebra de la necesidad. Es decir, que el espíritu humano se reduce a que cuando tienes te pones y cuando no tienes trotas a la calle. Naturalmente el espíritu humano es mucho más que eso. El espíritu humano es la deidad, la infinitud, la creación, la realidad, la positividad, la honradez, la fuerza, el heroísmo, todo menos la basura de este caballero. Pero bueno, gustaba escuchar eso, se escuchó. ¿Quién lo escuchó sobre todo? La policía, los magistrados, los legisladores. Y así pasamos la época más salvaje de persecución, que fueron los años 70. En los años 70 la Convención Internacional sobre Sustancias Psicotrópicas, neologismos psicotrópicas, decide, artículo 1, que es deber de los estados velar por el estado de ánimo de sus ciudadanos, no por la salud, por el estado de ánimo de los ciudadanos. De lo cual deriva que las 22 sustancias prohibidas hasta entonces, la ley Harrison había prohibido 4 en particular. Entonces eran 22, se van a ampliar a 1.300.
Luego la ley de análogos las ha ampliado pues, hasta lo infinito. A todas las que tengan efectos eufóricos y por tanto sean indeseables desde el punto de vista de que van a conseguir un cambio fraudulento del estado de ánimo. No se puede ir a la euforia por la química. Puedes ir por el yoga, puedes ir por la mortificación de San Antonio, puedes ir por el ayuno, puedes ir arrodillándote ante la autoridad. No se puede ir con autogobierno. No se puede ir utilizando la química. Bien. ¿Quién dijo por primera vez paraísos artificiales? No fue Burroughs. Curioso. Lo dijo un dandy, el gran dandy de su tiempo, Baudelaire. Y acabó publicando un librito de varios artículos que se llamó Los paraísos artificiales. ¿Por qué razón? Se prohibieron las drogas desde la ley Harrison en el 14 y luego acabó aceptándolo el mundo en el 71, porque son paraísos artificiales. ¿Y cómo es esto de que la química es artificial? O sea, que la fe es natural. Por ejemplo, un credo, el credo de Nicea es perfectamente natural, es orgánico, pero la química es artificial. Podemos buscar la iluminación a través de, por ejemplo, creyendo un credo u otro, practicando una gimnasia u otra, a través del ayuno. ¿Usted se cree que puede controlar su sistema nervioso sabiendo que está haciendo billones de sinapsis el sistema nervioso central y el periférico y sabiendo, por ejemplo, que hay unas sustancias llamadas neurotransmisores y que esos neurotransmisores guardan una analogía esencial con varios de los alcaloides que conocemos y tenemos disponibles? Ni se le ocurra meterse en este tema. Eso es tabú. El hombre no puede entrar en eso. ¿Quién lo dijo primero? Baudelaire. Es curioso, porque era uno de los tíos más depravados que había en Francia. Era un opiómano, un alcohólico, vivía en burdeles. No podía ser más degenerado desde esa perspectiva. ¿Por qué dijo paraísos artificiales? Si se lee el artículo, dice, es que el hachís tomado por boca es tan bueno, que el hombre se cree Dios y deja de sacrificarse, deja de creer en Dios, empieza a creer en sí mismo. ¿Vale? Yo no veo muy claro que ese silogismo de esa premisa se pueda derivar a esa conclusión. Me parece que está haciendo un sofisma grueso y que no tiene el menor sentido lo que dice. He dedicado 1600 páginas a desmontar ese sofisma. Pero aquí les estoy contando a toda velocidad de qué va el asunto de nuestro derecho a las drogas. Entonces nos hemos encontrado con 3 ejemplos de alteración de lo que ha sido la tónica de la humanidad en 50 siglos. Esa tónica ha sido que nadie, por ningún concepto, pone en duda nuestro derecho a las drogas. ¿Por qué? Porque coincide directa y puntualmente con el derecho del hombre a buscarse a sí mismo y a buscarse a sí mismo autónomamente. Y bueno, me parece que ya basta el rollo. Muchas gracias por su atención. Muy amable, muy amable. Créanme que es encantador, gente joven, un vejete como yo, es encantador poderles, aunque solo sea
A 1 de cada 3 hacerles ver el despropósito lógico que lleva consigo este empeño, el absoluto disparate que preside la cruzada. Comprendo, yo me sospecho que las personas que se van yendo es porque les resulta demasiado desagradable lo que se va escuchando. Normal, benditos sean. Yo te quería hacer una pregunta. A ver. Bueno, más que preguntas, no llega a ser ni pregunta, pero me resulta curioso cómo no sé cómo llamarlo, la estigmatización social sobre una droga puede realmente hacer de ese demonio del que hablan. Por ejemplo, lo que hablabas de la heroína. O sea, me parece increíble que en determinada época, no es increíble, ya más sea adelante se llegue a ese punto. No, es que esto es todo patraña, todo mentira. Es como lo de Tenebrero, que por un lado los quemaba y por otro lado revendía los potajes. Eso exactamente es lo que pasa desde 1971. Antes ya pasaba en los Estados Unidos de Norteamérica, pero solo empezó a pasar en el mundo desde el 71. Esto es tan asombroso como que en el 71 había 3 mundos. El primero, el segundo y países no alineados, o tercer mundo. Pues bueno, esa legislación fue lo único que unió a los 3 mundos. Lo único. En todo lo demás estaban en desacuerdo los 3 mundos. Pero esto fue el pegamento. Esto fue la cola que produjo eso. El ser humano se siente perseguido por las drogas. Las drogas persiguen al ser humano. Es un placer demasiado grande para resistirse. Las ratas, cuando se les da cocaína, las toman hasta morir. Lo sabemos, las ratas. No nos aclaran que las ratas llevan una mochila que les pesa aproximadamente 25 kilos a nosotros, con un agujote metido, y que están en reclusión individual. Y que cualquier persona que estuviese en una celda recluida y no tuviese, como yo, el deber de escribir historia general de las drogas o los enemigos del comercio, preferirían matarse con cocaína, por supuesto. Pero en cuanto hacen el mismo experimento y ponen la cocaína ahí, de manera que lo den con las patitas, pero son grupos de ratas de 30 a 50, jamás, de los jamases, se pasa ninguna rata con ningún alcaloide. Vemos que todo es mentira. O sea, lo único que consigue este personal es que no aparezca gente como yo, o como Albert Hoffman, o Thomas Sachs, o Jonathan, a desmontarle sus patrañas. Y es decir, para empezar, hablo en primera persona. De todo lo que hablo, lo he tomado durante décadas. Eso para empezar. ¿Y qué nos estamos perdiendo como sociedad con esta situación? No nos perdemos nada. No nos perdemos nada. El tiempo es largo, sucede lo verdadero. Cada cual que tenga el coraje de buscarse a sí mismo, ya veréis cómo todo va bien. Y si tenéis el coraje de buscaros a vosotros mismos, encontraréis también el sentido de vuestra vida y conseguiréis comprender que cuando sois jóvenes es sagrado el instinto de conservación y que a partir del crepúsculo de las vidas es sagrado aprender a despedirse. Cuando la vida empieza a decir adiós, el ser humano, que entonces se quiere aferrar a ella, entra en una tragedia patético, enfática, vergonzosa, alimentada por esta espantosa transformación del clérigo en médico. Una medicina que tiene por principal interés la enfermedad, no la salud. Y entonces cuando toca despedirse de la vida y morirse tranquilamente uno, no, antes hay que sufrir todo el tormento del protocolo. ¿Por qué protocolo? Para que nadie sea responsable. Hay protocolos para construir puentes, para hacer aviones, para llevar una causa en derecho. No. Cada profesional es responsable ante su cliente. En medicina, uno entra en el hospital y firma un papel que es que ha ingresado en el protocolo. Yo prometo a esta sala, como he prometido a otras, que voy a morir en mi casa, en cualquier caso.
No he dormido nunca en un hospital, pero es que no voy a hacerlo. Ese es mi consejo. Que cada cual tenga el coraje de despedirse cuando toca y de luchar a fondo, hasta lo infinito, cuando lo justo es el instinto de conservación. Pero que tenga el coraje de saber que hay un tiempo de todo. Y que, por ejemplo, yo agradezco infinitamente la atención que me presta este foro. Pero si ahora mismo dejase de existir, estupendísimo. Ya vivido sobrado. Oye, ¿qué tal si nos vamos y seguimos charlando están fuera cortando y aquí fumando atrás ya. pitillos o algo? Pues muchas gracias a todos por venir y nos sobra otro aplauso. Vale. Y hasta la próxima.